Estamos comenzando en Bolivia con estas imágenes que reflejan una tensión en las calles en territorio boliviano. ¿A propósito de qué? De la decisión del Tribunal Supremo Electoral de solicitar al legislativo una nueva fecha para los comicios generales, previstos en principio para el 6 de septiembre y pospuestos ahora para el 18 de octubre. También luego de dos decisiones anteriores, unas que fijaban la fecha para el 2 de mayo, y así escoger al presidente de la nación, además de otros cargos de elección popular, y luego pospuestos para agosto. En agosto tampoco se pudo realizar a propósito de la emergencia por la pandemia, la COVID-19, causando estragos en territorio boliviano. Una misma situación a la que le siguen temiendo los ciudadanos, pero que no parece ser así para los seguidores del Movimiento al Socialismo, el partido que dirige el expresidente Evo Morales. Recordemos, renunció en octubre del año pasado, luego de la decisión, o mejor dicho, el informe que avaló la tesis de un fraude electoral en los comicios del 27 de octubre. ¿Qué ocurre hoy? Cansados de los bloqueos viales por parte de seguidores del partido de Evo Morales, varios ciudadanos salieron a enfrentar a quienes han interrumpido el acceso a diferentes ciudades, principalmente las afectadas La Paz y Cochabamba. Los hechos derivaron en fuertes enfrentamientos entre ambos bandos en los que no había distanciamiento, por supuesto, tampoco medidas de bioseguridad. Estos enfrentamientos se registran luego de que fracasara ese intento de mesa de diálogo, una propuesta del gobierno interino presidido por Yanine Áñez para buscar que los simpatizantes del MAS levantaran los bloqueos en rechazo al aplazamiento de las elecciones generales por la pandemia. Hay una situación particular y es que a los hospitales, a muchos hospitales, no está llegando el suministro de oxígeno a propósito de estos bloqueos en distintas carreteras. Como los señores de la Central Obrera Boliviana no le da la gana, invitamos a que venga el señor Guarachi a bloquear, no solo manejar las bases y amenazar con su casquito, así como nos estaban esperando con miguelitos, nos estaban esperando con alambres, estaban esperando con armas de fuego y molotovs que nosotros hemos destrozado. El pueblo boliviano ya no les tiene miedo, no es lo mismo que antes. La resistencia está para cuidar a su ciudadanía. Ciudadanía, salgan a desbloquear. Ciudadanía, aquí estamos nosotros, el pueblo boliviano, los jóvenes, estamos para eso. En esta parte del programa está con nosotros Jorge Luis Bacaflor González, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil de Bolivia. Viceministro, gracias por atendernos. Tenga una buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos, a tu disposición. Son varios los mensajes que se dan con este tipo de situaciones y varias las preocupaciones a propósito de lo que ocurre. Comencemos por la primera. No hubo éxito con la mesa de diálogo que propuso el gobierno interino a propósito de estos bloqueos. ¿Por qué? ¿Qué falló? ¿Qué faltó? Bueno, por un lado también llamó, digamos, a una negociación el Tribunal Supremo Electoral, auspiciado por una serie de organismos que propiciaron un diálogo que tampoco prosperó lastimosamente por la intransigencia de la gente que se ha puesto a bloquear en un momento tan complicado por la que pasa el país y el mundo entero con el tema de la pandemia del COVID-19. La presidenta Yanine también ha convocado a un diálogo, pero consideramos que hay muchos políticos que están haciendo más un cálculo político que procurar, digamos, trabajar por la democracia y por llegar a acuerdos para desbloquear y llegar a un entendimiento que sea favorable para la población boliviana. ¿Son solamente los seguidores del Movimiento al Socialismo los que están propiciando estos cierres de vías en territorio boliviano? Claramente se ha demostrado, digamos, que son la gente afín al movimiento al socialismo, porque han surgido, digamos, organizaciones sociales, municipios, autoridades, pueblos y comunidades indígenas que nos han hecho llegar sus resoluciones, sus votos resolutivos, preocupadísimos por la situación. Bolivia ha vivido una situación a finales del 2019
que es de conocimiento tuyo, de toda la población boliviana y del concierto internacional respecto al fraude electoral, y eso fue una crisis que duró varios días, más de un mes. Posteriormente estábamos empezando a redinamizar, recuperando el Estado de Derecho, y viene el tema de la pandemia y ahora, digamos, este otro conflicto. Entonces, hay una desesperación por parte de la población, por parte de la gente que quiere vivir en democracia, que quiere superar la crisis en la que nos ha sumido esta pandemia que afecta al mundo, y entonces está muy preocupada. Ha habido gente que se ha autoconvocado, que se ha organizado para intentar desbloquear, porque están en una situación extrema. Tal el caso de Guarayos, tal el caso de otras poblaciones y otros lugares que están llamando las propias gente, las propias comunidades, para que la gente del MAS reflexione y pueda llegar ya a algo que ha solicitado, que ha pedido el Tribunal Supremo Electoral, que es unas elecciones que no estén en el pico de la pandemia, ¿no es cierto?, y que es el 18 de octubre. Viceministro Bacaflor, ¿dónde está el Estado boliviano, dónde está el gobierno interino en momentos en el que es la propia población la que sale a tratar de evitar que estos bloqueos se mantengan? ¿Por qué lo hace un ciudadano? ¿Por qué se organizan miembros de la sociedad civil y no es el Estado, no es el cuerpo de seguridad, no es la policía la que lo hace? Hemos priorizado el diálogo, nos hemos sentado al diálogo, hemos convocado al diálogo, somos un gobierno democrático y hemos ido por diferentes medios, ¿no es cierto? Hemos querido agotar todas las instancias, ¿no es cierto?, para que los seguidores del movimiento al socialismo puedan llegar a un acuerdo que es racional, que no lo ha puesto el gobierno nacional. Pero obviamente la defensa de la vida, la defensa de la salud es importante, y hoy mismo, por ejemplo, ya ha salido una caravana de la vida, ¿no es cierto?, llevando oxígeno a las ciudades, porque el oxígeno en este momento y en esta pandemia es de vital importancia, y la ausencia o la carencia de este elemento pues ha de determinar, digamos, muertes de gente que está enferma del COVID. Entonces, claro que estamos tomando medidas, estamos actuando, pero hemos querido priorizar primero el diálogo, la concertación. Cuando usted habla de un intento de diálogo, pero los ciudadanos, por su parte, están tratando de hacer justicia por mano propia, de retirar a estas personas que bloquean estos caminos, estas carreteras que conducen a distintas ciudades del territorio boliviano. ¿Se permite que sean ellos los que lo hagan, aun y cuando ustedes intenten por la vía del diálogo resolverlo? ¿Permiten que sea un enfrentamiento de bolivianos con bolivianos para tratar de abrir las carreteras? No, bajo ninguna circunstancia. Es obligación del gobierno garantizar el libre tránsito como un derecho fundamental, un derecho establecido en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales, pero el tema es que no queremos generar, no queremos crear, digamos, lo que pretende la gente y los seguidores del MAS y también sus líderes, que es que generemos una provocación y generemos algún conflicto que pueda derivar en una situación mucho más lamentable, que podría servirle a los epígonos del MAS, ¿no es cierto?, para argumentar y justificar ese bloqueo tan cruel, tan inhumano que han establecido los sectores del MAS, los seguidores del MAS y sus líderes. Entonces nosotros tenemos que actuar con cautela, con mesura, pero también con autoridad, y eso es lo que se está haciendo. Hemos terminado, hemos agotado el diálogo y estamos empezando, diríamos, a garantizar el libre tránsito en el país, en el Estado plurinacional. Viceministro Bacaflor, ¿usted cree que hay algún otro interés por parte de estos grupos que mantienen esos bloqueos y que generan estos enfrentamientos con los propios miembros de las poblaciones afectadas? Mire, ellos ya se han dado cuenta, el mismo
ejecutivo de la Central Obrera Boliviana ha señalado que ya es imposible que se pueda establecer o llevar a cabo las elecciones el 6 de septiembre, pero como una forma tosuda. O sea, el Tribunal Supremo Electoral ha señalado que técnicamente y la factibilidad es realizarlo el 18 de octubre. Entonces, pareciera que la Central Obrera Boliviana, que convocó a este bloqueo inhumano, está perdiendo la capacidad de manejar, controlar las bases, y hay sectores que están queriendo, que son de los más radicales, ¿no es cierto?, aprovechar para establecer una confrontación y generar, digamos, una situación de zozobra y querer que haya una situación muy peligrosa en el país. Y hay un asunto importante, y lo mencionábamos ahora para pasar a lo sanitario después de lo político, y es que hay una dificultad del ingreso de los vehículos que llevan y que surten de oxígeno a distintos hospitales. ¿Cómo han manejado desde el gobierno interino esta situación para evitar que eso tenga como consecuencia la pérdida de vidas de personas que necesitan esto en las unidades de cuidados intensivos, este insumo tan importante en momentos como este de la pandemia? Sí, y por eso ya les señalaba que se ha establecido una caravana de la vida, ¿no es cierto? Y estos contingentes, estos camiones que están llevando el oxígeno, están siendo custodiados por la fuerza pública para que no puedan sufrir daños y puedan transitar libremente y llegar a sus destinos para salvar vidas. ¿Cuándo habrá una resolución en el Parlamento sobre el tema de la fecha para ver si luego de tener una decisión con la ley que corresponde y la aprobación en el Congreso pueda lograrse una estabilidad, al menos en un consenso por la fecha en la que se debe realizar esta elección general? Por supuesto que sí, el Tribunal Supremo Electoral, en su proceso de diálogo que ha establecido ya por su cuenta, ha puesto a la suscripción un acta donde se garantiza la promulgación de una ley que ha de blindar, digamos, que el 18 de octubre sea la fecha inamovible para el verificativo de las elecciones, que sean unas elecciones limpias y transparentes. Quiero agradecerle. Pero lastimosamente la Central Obrera Boliviana no ha aceptado suscribir esa acta. Y necesita ese trámite para que se pueda realizar. De lo contrario, no hay una fecha definitiva. Hay solo la propuesta del TC del 18 de octubre. ¿Es así, no? No es así. El Tribunal Supremo Electoral, como órgano independiente, como uno de los órganos del Estado, ¿no es cierto?, tiene la facultad para establecer la fecha. Obviamente es una formalidad, digamos, la promulgación de una ley, pero suficiente sería con la resolución del Tribunal Supremo Electoral la fecha. Esperemos que entonces alrededor de esa necesidad de calma y en favor del sistema sanitario haya un consenso alrededor de ello. Quiero agradecerle al viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil de Bolivia, el viceministro Bacaflor, por haber estado con nosotros. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.